Para arrancar esta primera mesa redonda contamos con la participación de gestores sanitarios y economistas en la salud. En ella se debatirá acerca del modelo sanitario actual y de la tendencia futura, de los cambios en la manera de gestionar la sanidad derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías y de las actuales circunstancias socioeconómicas. Don José Soto Bonel, que actuará como ponente y moderador, es actualmente director gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Don Juan Cabasesita, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pública de Navarra. Don Pere Soler i Bach, director gerent del Institut Català de la Salut. Y don Alfredo García Díaz, como les decíamos, director gerente del Hospital de Bellvitge. Le cedo la palabra. ¿Cómo se llama el de Peralta? Alfredo. Eso es. Sí. Muy buenas. Pregunta el profesor que no me acordaba. ¿Cómo se llama el ponente de la esquina? De tu nombre, Alfredo. El ponente de la extrema derecha, dice. Digo Alfredo, y por eso he empezado diciendo Alfredo. Me dice Quino que tengo que leer una cosa en esta tradicional mesa de gestores que vosotros, ingenieros hospitalarios, queréis que exista año tras año imagino yo que para entender nuestras preocupaciones y nuestra pesadumbre cuando nos veis por los pasillos del hospital, o nuestra alegría, Dice Quino, en breves palabras, la organización tradicional de la sanidad, muy dirigida a la atención de los agudos, presenta problemas para la actual composición de la sociedad. Además, existe una revolución tecnológica y unos graves problemas económicos. Se impone la eficiencia y la sostenibilidad, es decir, un cambio de modelo. Debemos usar las herramientas de que disponemos, tanto organizativas como tecnológicas. En esta mesa se pretende, a mí me lo escribe, que debatáis acerca de dónde partimos, es decir, el modelo de gestión actual y las diferentes ideas, tendencias y posibilidades de nuevos modelos. Quiero dar, como dice el cura en misa, unos avisos. Primero, nadie va a presentar un PowerPoint. Nadie se va a levantar a dar un discurso al atril. Todos hemos aceptado un modo de tertulia. Pero no, segundo aviso, no es una tertulia en estudio. Por tanto, es una tertulia con vosotros. No hemos planteado en ningún modo que nosotros somos los que sabemos y os vamos a decir las cosas que nosotros creemos como gurús y como expertos. Vosotros sois los que sabéis con nosotros. Y nosotros y vosotros tenemos un conocimiento suficiente sobre el tema que hace que cada uno en su profesión y en sus funciones tengamos habitualmente preocupaciones, pensamientos, ilusiones, visiones de a dónde queremos ir, dónde estamos y qué tenemos que hacer. Entonces, eso queremos también que vosotros compartáis hoy en esta mesa. A mí me parece un trío de compañeros auténtico lujo. Se les ha presentado por qué posición ocupan ahora mismo en la sanidad, pero son suficientemente conocidos y suficientemente apreciados porque todos les consideramos poseedores de brillantes carreras gestoras. En concreto, el profesor Cabasés, querido amigo Juan, además de profesor, también ha asumido responsabilidades en gestión. En el País Vasco y también en Navarra, recordamos en Navarra como fue director general de salud, aquí durante una época, y nos demostró suficiente voluntad, suficiente habilidad, suficiente conocimiento y suficiente entrenamiento como para que el conjunto de la profesión gestora valorásemos que lo había hecho bien. El doctor Soler, el querido amigo Pera, también en el centro, ahora es director gerente del ICS, el Instituto Català de la Salut,
pero hasta hace poco era director gerente de hospital. Él es una muestra de dedicación durante décadas a las labores de reorientación de nuestro sistema a través de asumir gerencias hospitalarias de los más importantes hospitales en Cataluña. Hospitales de agudos, hospitales de alta complejidad, hospitales. Y lo mismo diríamos Alfredo. Alfredo es navarro, no lo dice él, pero lo voy a decir yo. ¿Sí? Alfredo es un navarro en Barcelona, ¿sí? Pero es navarro de la Ribera, además. Él va, ¿no? Imagino que no ocultará el acento, como no lo hago yo, porque nunca lo oculta, aunque lo tiene mucho más matizado que el mío. Y también, ahora es gerente de Belviche, sustituyó a Pera en la gerencia de Belviche, pero antes fue subgerente de Belviche, director de gestión de Belviche, director de Viladecans. En fin, un currículum también de décadas también en la gestión. Por tanto, no nos confrontamos a vosotros o no os confrontáis con gente, o no queremos ser gente que venga aquí de nuevas al sector a predicar. Lo que vamos a hacer es analizar con vosotros, insisto. O sea, desde el minuto 1, que es ahora, aceptaremos preguntas en la papeleta que os han repartido, que es esta, y quien quiera las azafatas levanta la mano y se las da, y nosotros entramos. Vamos a empezar con una pregunta. Debemos debatir, como dice Quino, el modelo sanitario actual y el modelo sanitario de futuro. Y yo les pregunto, yo os informo que es la única pregunta que les he anunciado que voy a hacer, solo esta. Yo les pregunto a los tres amigos y colegas, vamos a no hablar de momento de modelo, vamos a hablar de visión sobre el sistema sanitario. Y después veremos cómo se encaja un modelo en esa visión. Es decir, ¿cómo veis que será o que tendría que ser? Mejor que tendría que ser, vuestra visión, o vuestra visión deseada. ¿Cómo veis que tendría que ser nuestro sistema sanitario en el futuro? ¿Empieza Juan? Vamos. Como quieras. Venga, en este. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Quino. No sé si esto es una embolado, porque yo no soy gestor, yo soy académico, ¿no? Y aunque esa experiencia que comentaba Pepe es en mi otra vida, han pasado ya 25 años por lo menos de aquello. Entonces, se me ocurría que, puesto que no soy gestor, igual en esa visión empezamos haciendo una valoración de cómo estamos ahora. Yo empezaría por una valoración muy positiva, en el sentido que el Sistema Nacional de Salud está siendo, pues, un estabilizador social clave en la crisis, ¿no? Y esto quiero decir que en ese sentido sí cumple buena parte del papel que está asignado a la sanidad pública como a la educación, y es contribuir a la regla básica que yo creo que debe inspirar la visión de cualquier sistema sanitario, y es contribuir al principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Todos los ciudadanos deberíamos de tener eso como leitmotiv o como anclaje de las reglas del juego de nuestro sistema, ¿no? En ese sentido yo creo que sigue haciendo su papel, ¿no? Ya si entrásemos en el modelo, como muy bien decía Quino, ¿no? En esas palabras, está pensado ya de una manera un poco anticuada para un sistema que atiende fragmentadamente, ¿no? Es un sistema que atiende fragmentadamente, que no está integrado verticalmente, etcétera, y yo creo que hay muchas cosas que podemos decir. Algún dato para ubicarnos, para quien no esté del todo puesto, aunque esto es muy general: el gasto sanitario en España ha llegado a ser equivalente a la media del gasto sanitario de los países de la OCDE. Estamos en torno al 9,4% del PIB, lo cual es, ya digo, más o menos la media. La tendencia es que los países del Sistema Nacional de Salud, tipo
el que tenía España hasta el decreto 16 del año 12, tengan un gasto más o menos de ese estilo, son los países nórdicos, Reino Unido, etcétera, en términos de su PIB, y los que tienen un sistema de seguros, pues tengan un par de puntos más de su PIB, ¿no? Esto sí podría ser una base para que discutamos a ver si esos modelos, ¿no?, son trasladables o importables, o si no merecería la pena reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud, que probablemente en mi visión vaya más por ahí. Si vemos la tasa de crecimiento del gasto sanitario, también deberíamos darnos cuenta que todos los países han ido creciendo a un buen ritmo, a un ritmo enorme hasta la crisis. Y en la crisis algunos han parado, otros han crecido poco. El caso de España pues es paradigmático porque a partir del año 11, así como otros van creciendo, ha seguido disminuyendo. Y esto creo que es un gran problema, ¿no?, para mantener siquiera el sistema que tenemos, ¿no?, porque los recursos financieros no solo han ido disminuyendo de una manera alarmante. La ministra propuso reducir 7.000 millones en el gasto, ¿no?, de un gasto total de 60 a 70.000 cuando empezó la legislatura, y ya se ha superado con creces esa reducción, yo creo. Entonces, pero no puedo decirlo con la boca muy alta porque no estoy seguro, porque por primera vez en muchísimos años las cifras que da la OCDE cuando habla del gasto sanitario de los países, por primera vez no ha traído, este año, el año 14, siempre va con 2 años de retraso, España no había presentado las del año 12, ¿no?, que es el año en el que se mide, por primera vez, cosa que me ha sorprendido muchísimo, ¿no?, desde el punto de vista de un analista. Bueno, entonces, sí pienso que los recursos financieros van a seguir reduciéndose todavía, lo cual va a implicar reducción a la baja de la cartera de prestaciones, probablemente más participación del paciente en la financiación, tiempos de espera más largos, algo de amenaza a la calidad de los servicios sanitarios públicos. De esto ya nos hablarán los gerentes, si lo están viviendo así o no. Reducción de servicios concertados que hacían un papel complementario o suplementario del sistema público. Y yo creo que esto puede comprometer el mantenimiento de la salud. Esto a mí me parece que es una nota de gran peligro para nuestro sistema actualmente. Si además observamos los valores descentralizados geográficamente, también lo que se observa es que el coeficiente de variación, o sea, la distancia, las diferencias en el gasto per cápita por regiones, no han hecho más que aumentar en la última década. Todos los años las discrepancias entre el gasto sanitario por regiones van siendo cada vez mayores, ¿no? Pero, sin embargo, y también el estado de salud, si vemos en 20 años la evolución, la estructura que teníamos de mortalidad, por ejemplo, en las regiones, se mantiene, ha mejorado todas, pero proporcionalmente igual. O sea, lo que había de desequilibrio más o menos se mantiene como desequilibrado, ¿no? Y esto es un problema, ¿no?, porque esto quiere decir que el sistema no reacciona ante algo tan importante. Sin embargo, cualquier valoración que se hace en la sanidad española suele ser muy positiva, está en el ranking, suele estar entre las primeras del mundo. La cobertura, ya digo, hasta el decreto era universal. Desde el decreto, me refiero al 16 del año 12, es prácticamente universal, aunque ha cambiado el modelo o han cambiado las bases sobre las que se puede asentar un nuevo modelo. El gasto sanitario es razonable, la mortalidad es muy baja, la mortalidad infantil bajísima, la esperanza de vida de las mayores del mundo. Esto no quiere decir que sea imputable al sistema sanitario exclusivamente, pero algo tiene que ver, evidentemente, está en la función de producción, ¿no?, de salud el sistema sanitario, y la satisfacción se mantiene bastante elevada, ¿no?, con el sistema sanitario público. Todo esto, sin embargo, no olvidemos que oculta algunas cosas, ¿no?, problemas muy importantes de inequidades, como he dicho, y también de ineficiencias, ¿no? Las variaciones en la práctica médica son notables, el gasto sanitario no lo hemos podido contener y no lo vamos a poder contener fácilmente, sobre esto podemos hablar. Y ya entonces hablo un poquito de mi visión, que la tengo escrita por algún lado. ¿Cómo veo yo el sistema? Que no sé si es una visión muy optimista, pero ¿cómo veo yo el sistema para el año 20 o 21 o 22? Modelo asistencial de crónicos ha ido sustituyendo al de agudos y, por tanto, estamos luchando contra esa fragmentación. Hay un mayor papel de determinadas profesiones como la enfermería, etc. La cartera de prestaciones está mejor definida y es bien conocida por los ciudadanos, cosa fundamental. La planificación sanitaria ya ha introducido sistemáticamente la cultura de la evaluación económica, por tanto los análisis coste-beneficio van a ser la norma para aceptar la introducción de nuevas tecnologías. Esto para los ingenieros que estáis aquí puede ser relevante, ¿no?, porque
la noción de eficiencia, esto es, el análisis coste de efectividad, va a acompañar a cualquier introducción de una nueva tecnología o un uso de los anteriores, un nuevo uso de los anteriores. Los profesionales sanitarios realizan gestión clínica, esto ya lo comentaremos con los gestores seguro. Los ciudadanos están mucho más responsables de su salud y son más conscientes, como los profesionales, de la sostenibilidad del sistema y del papel que ellos tienen en ello. O sea, el azar moral, esto es, el consumo que hacemos en exceso debido a la gratuidad, normalmente está siendo combatido. Y el crecimiento del gasto más o menos lo mantenemos donde estamos, vamos a tener un gasto parecido al que tenemos. Habremos logrado eliminar alguna parte de las holguras de ineficiencia, pero sin afectar mucho a los al pilar básico, que es la equidad del sistema, como he dicho. La salud es la guía fundamental que nos va a llevar al sistema, a este sistema, si es que lo cambiamos. O sea, vamos a estar mucho más orientados hacia la salud. No creo que cambie mucho el sistema, la estructura jurídica actual, seguirá, creo, siendo un sistema descentralizado, fuertemente descentralizado. Cada servicio regional de salud tendrá la forma jurídica que elija. Supongo que iremos más a formas jurídicas que faciliten más el uso del derecho privado que hasta ahora, sobre todo en algunas comunidades. Tendremos una coordinación mejor diseñada. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud opera más, es más activo, porque tiene una participación más compartida, una mayor identidad de las regiones cuando van a estar allí al Consejo. El sector privado está más presente, una mayor colaboración, hay más espacio para la concertación que el que ha habido hasta ahora. Y para mí, algo fundamental, los criterios de buen gobierno, que es aunar valores con todos estos criterios de eficiencia adicionales y estas cosas que tanto nos preocupan en este país, como la corrupción o los conflictos de interés, etcétera, pues han dado pasos importantes. Los órganos colegiados de gobierno funcionan en los grandes centros sanitarios, hay mucha mayor representación de la población ahí, etcétera. Yo creo que los criterios de buen gobierno, con mucha más participación de todos los agentes, se habrán ido implantando. Todo el mundo habla de ellos, ahora hay que pasar a la acción. Y creo que la atención primaria de salud va a tener una mayor asunción de competencias de derivación e incluso de compra de servicios, quizá para entonces. Los hospitales van a concentrar muchísima de la tecnología importante, ¿no? Y con sus métodos de gestión clínica van a poder ser más eficientes. Por tanto, vamos a tener un sistema mucho más integrado verticalmente. Si quieres, me paro aquí, en esa especie de visión así muy global, y podemos entrar en cada uno de los puntos en detalle cuando queráis. Mira. Buenos días, en primer lugar a todos. Hablar de sistema sanitario sería muy prolijo, yo creo. Intentaré centrarme en unos cuantos puntos y, como decía Juan, quizá básicamente en los aspectos organizativos de cómo creo que se va a enfocar el sistema sanitario en el futuro. Primero, como él decía bien, es decir, vamos a ir a un modelo que cada vez va a ser menos improvisado y más planificado. La planificación, de alguna manera, va a ordenar a través de los planes de salud cuáles son las prioridades y dónde tenemos que poner los focos de atención para resolver los problemas de salud, que en cada comunidad autónoma puede que sean diferentes. Y básicamente esto lo vamos a tener que resolver, yo creo, ahí sí, en un cambio en el modelo organizado. Nosotros, por lo menos en Cataluña, estamos convencidos que tenemos que avanzar hacia un modelo nuevo respecto al que tenemos ahora, basado en una territorialidad de los servicios. Es decir, los territorios van a ser responsables de la salud de sus habitantes. Cuando hablo de territorios nos podemos fijar en ámbito comarcal o supracomarcal o provincial en los términos que hoy conocemos geográficamente los territorios, pero no ir más allá de estos ámbitos, porque el ámbito no es la comunidad autónoma donde la organización tiene que resolver problemas. Esos modelos territoriales serán integrados. Cuando digo integrados no me refiero a una gerencia única, sino a una gerencia realmente integrada. Integrar primero atención primaria y hospitalaria, eso es evidente hoy en día, se va haciendo aunque a marcha lenta, pero se está integrando. Pero cuando nosotros hablamos de territorio, estamos hablando de integrar los diferentes proveedores de un territorio en un modelo único de gestión coordinada.
Eso significa un avance que luego, si hay tiempo, pues podemos explicitar cómo estamos avanzando en esa línea, y un modelo futuro. Es decir, primero se avanza a través de alianzas y a través de convenios entre los diferentes proveedores para acabar constituyendo un ente único. Con lo cual, como también decía Juan, tenemos que avanzar hacia nuevos modelos de organización, en que tenemos que crear nuevas entidades. Podemos usar los modelos que hay actualmente en el sistema de empresas, pero también podemos usar nuevas modalidades o intentar diseñar nuevas modalidades para conseguir agrupar esas organizaciones y no hablar solamente de pactos, alianzas o convenios, sino de realmente un día a día funcionando. Resumiéndolo, con esto llegaríamos a una frase que lo dice nuestro consejero habitualmente, pero que nosotros lo estamos avanzando, es de que los servicios cambian. Ya no es el servicio del hospital tal, sino el servicio de cirugía que tiene la salud, la responsabilidad de la salud de todos los hospitales de una zona. Eso significa, lógicamente, otro modelo de gestión, y eso tendrá que comportar en su momento que los servicios y los responsables de esos servicios tienen que implicarse en la gestión. Es decir, queramos o no, tenemos que ir avanzando hacia un modelo descentralizado de gestión y hacia la participación de los servicios, y que eso se impliquen en los mismos. Tendremos que ver eso, cómo se lleva a cabo y cuáles, lógicamente, son los riesgos que tienen que asumir. Este sería el esquema, y ahí podemos profundizar más adelante si quiere o interesa el tema. Lógicamente, a partir de ahí, más novedades, yo creo que sí. En el futuro tenemos que hacer un fuerte desarrollo de innovación tecnológica, pero tendente a que nos resuelva dos problemas que tenemos y que a veces los vemos con más precisión y otros menos. Es decir, no solamente que sean eficaces las tecnologías, sino que sean efectivas, nos permitan resolver al máximo la salud de nuestros habitantes. Como decía uno puede ser muy bueno en una técnica, pero si solo la realiza una vez al año, poca efectividad va a tener. En cambio, hay que intentar ser buenos y resolutivos en muchas técnicas que nos permitan resolver la situación en ese territorio. Y en segundo lugar, yo creo que es una apuesta que nunca la decimos con la boca abierta, sino a veces en pequeñito, pero que yo creo que es importante. Es decir, la tecnología tiene que ayudar para resolver los mismos problemas con la menor agresividad posible. Y cuando me refiero a menor agresividad posible, pues en la tecnología, la rapidez, la no necesidad, es decir, hombre, si nosotros resolviéramos a través de la resonancia magnética los diagnósticos cardiológicos con la misma exhaustividad que podemos hacerlo con una hemodinamia simple, pues reducir cateterismos es una manera de reducir agresividad, lo mismo que cuando empezaron los cateterismos se hacían todos por vía femoral, con un cierto inconveniente, y ahora la mayoría se pueden hacer por vía radial tranquilamente porque hay catéteres. Buscar constantemente la menor agresividad creo que en el futuro va a imperar. Es decir, ahora decimos en palabras coloquiales que todo el mundo quiere ser reconocido que tiene hospitales sin dolor, pero siempre nos referimos al sin dolor posoperatorio, posactuación. Hombre, hay que intentar hacerlo previamente también en ese esquema. También, como decía Juan, lógicamente todos vamos coincidiendo con los temas, tenemos un reto, y es que nos tenemos que enfrentar a un nuevo tipo de pacientes. Si somos conscientes, todos curamos poco, lo que se dice curar, y solucionamos mucho, pero los pacientes, por lo tanto, siguen viviendo con más cronicidad, con más complejidad. Cada vez hay más pacientes con 5, 6, 7 pluripatologías. Y esos pacientes no los podemos tratar exactamente ni como tratamos a los agudos, ni como tratamos al crónico de un solo proceso. Tenemos que diseñar modelos especiales de atención entre primarias y hospitales para evitar que esos pacientes sean carne de urgencia, es decir, cada 15 días aparezcan en urgencias con todo el desarrollo de analíticas, pruebas y distorsiones. Sabemos perfectamente cómo se descompensan, por lo tanto, tenemos que tener con ellos una actitud preventiva que nos tiene que evitar esas descompensaciones de esos pacientes y que los podamos tener mucho más controlados. Y luego también nos vamos a enfrentar a una cuestión que ya se empieza a notar, pero que cada vez va a ser más evidente, y es de que nuestras decisiones van a ser contrarrestadas por la opinión de los pacientes. Cada vez más los pacientes tendrán derecho a decidir. Por lo tanto, nosotros tenemos que organizar
nuestras atenciones, primero, lógicamente, manteniendo nuestros profesionales al día en formación y capacitación, pero teniendo en cuenta también que tendrán que escuchar más a los pacientes, que los pacientes vendrán con conocimientos adquiridos, y en ese tema pues yo creo que es importante encontrar modelos. Hay un punto que está apareciendo cada vez más, que nosotros hemos empezado a desarrollar y que realmente tiene un cierto éxito para ese tipo de pacientes primeros, y los dos tipos que he dicho de pacientes, los crónicos complejos y la opinión de los pacientes, es lo que nosotros llamamos pacientes expertos. Son pacientes que tienen esa enfermedad o tienen esa cronicidad más compleja o menos, que de alguna manera son muy conocedores de sus problemas y de sus atenciones, y estos se convierten en monitores de restos de pacientes, con lo cual conseguimos que por lo menos las expectativas que tienen los pacientes respecto a sus necesidades o soluciones puedan ser atendidos. Con todo eso estamos configurando un nuevo modelo, y finalmente también hay que hablar de la eficiencia, lógicamente, porque el modelo lo hemos de decir sostenible. Lo mismo que hemos dicho que para la responsabilidad de salud va a recaer en los territorios, sí que en lo que es la atención de la complejidad tenemos que actuar también de una manera planificada, pero aquí al revés, concentrando la expertez en determinados territorios. No todo el mundo puede hacer de todo y hay que ver cómo se puede canalizar y concentrar. Este es un proceso que también hemos empezado a avanzar, concentrando las técnicas en unos cuantos hospitales y diseñando la referencia geográfica para así conseguir que los servicios o los especialistas de esos hospitales tengan volumen suficiente para poder mantenerse al día y utilicen de la manera más eficiente posible la tecnología. Podría seguir, pero creo que yo me quedaría aquí en estos aspectos más organizativos y se lo paso a Alfredo, su turno. Alfredo, ¿cómo lo ves? Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer también a Pepe y a Joaquín que nos hayan invitado, en representación del Hospital de Belviche también, a estar en este seminario en mi tierra, en Pamplona, que aunque soy de Peralta, la verdad es que nací aquí en Pamplona. Yo primero quería destacar que el futuro del sistema de salud, ¿no?, que yo creo que está por construir, y por lo tanto es tarea de todos. Tenemos el privilegio de disfrutar de un sistema de salud en este país de calidad. Es un sistema de salud también bien valorado por los pacientes y por los ciudadanos, y además es un sistema de prestigio también a nivel internacional, ¿no? Creo que es un elemento vertebrador de la sociedad incluso, ¿no? El problema principal que creo al que se enfrenta el problema de salud es un sistema de salud diseñado hace muchos años, muy estructurado en atención primaria y en atención hospitalaria, como muy polarizado en estos dos tipos de atención, y que ha ido sobreviviendo con los años, a pesar de que el entorno ha ido cambiando poco a poco. El entorno básicamente ha ido cambiando por el incremento de la esperanza de vida de los pacientes, la aparición de las patologías crónicas, el alargamiento de vida de los pacientes, con pacientes de 2, 3 y 4 patologías crónicas, con descompensaciones permanentes que van añadiendo una mayor tensión y una mayor presión al sistema sanitario. A pesar de que este entorno ha ido cambiando, creo que el sistema de salud no se ha ido adaptando a estos cambios en estos últimos años, ¿no? Probablemente no se ha ido adaptando porque vivía en una situación de comodidad, en una situación de disponibilidad de recursos importante, y que gracias al crecimiento del gasto sanitario no de estos últimos años, sino de los años previos, muy importante, incluso de 2 cifras, ¿no?, pues ha permitido ir sobreviviendo con la estructura antigua a pesar de este cambio del entorno, ¿no? El crecimiento del gasto sanitario en los años de bonanza económica eran unos crecimientos, incluso aquí podrá aportar el profesor cifras más concretas, ¿no?, pero eran ritmos de crecimiento incluso de 2 cifras, muy por encima del crecimiento de la economía general del país, del PIB del país, y por lo tanto no hace falta ser economista para poder entender que a largo plazo era una situación insostenible, ¿no? No podemos de manera permanente ir dedicando cada vez más porcentaje del PIB a la salud, sino que tenemos que acabar haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Todo se rompe de repente cuando llega la crisis económica, cuando la disponibilidad de recursos, que es la que nos permite subsistir con este modelo no adaptado al entorno, de repente se cae, ¿no? Los hospitales públicos, en este caso, tenemos un sistema de financiación presupuestaria
Y la crisis nos llega de golpe. La crisis nos llega de golpe de un año para otro. De un año para otro vemos disminuciones presupuestarias importantes, en torno al 12, en torno al 14%, para implementar medidas de ajuste, que obligan a implementar medidas de ajuste muy a corto plazo, muy coyunturales, por lo tanto, y que no resuelven el problema. Y creo que así hemos estado durante estos 3 o 4 últimos años, ¿no? En los hospitales, creo que de todos los sistemas autonómicos de salud, de todo el Sistema Nacional de Salud, se han implementado medidas de ajuste de todo tipo. Hemos bajado los salarios de los profesionales, hemos apretado al máximo a los proveedores, hemos disminuido al máximo todos los procesos de inversión y de renovación de tecnología y, por lo tanto, son medidas coyunturales que entiendo que han servido para parar el golpe. Hemos reorganizado también internamente la manera de hacer las cosas, con lo cual hemos también generado o hemos eliminado algunas áreas de ineficiencia interna que teníamos en nuestros centros, pero entiendo que estas medidas internas coyunturales han servido para parar el golpe, pero creo que no solucionan el problema. Creo que es necesario abordar reformas estructurales en el sistema y por eso desde hace años, ¿no? Desde hace estos últimos años, pues uno de los temas claves en todos los foros de gestión sanitaria es cómo definimos o cómo construimos este nuevo modelo sanitario, ¿no? Yo creo que es imprescindible este modelo sanitario nuevo, no lo pueden hacer los gestores, creo que tampoco lo pueden hacer los políticos, sino que creo que requiere de un pacto de salud, requiere de un pacto a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel ciudadano, a nivel político, por supuesto, y a nivel gestor, de manera que se definan los parámetros generales, el marco general de este nuevo modelo sanitario, de manera que podamos construir a largo plazo, ¿no? Fuera un poco de los vaivenes de la agenda política, este modelo sanitario de futuro, ¿no? Yo, evidentemente, no tengo la solución. Yo no tengo la solución. Tengo la opinión de cómo pienso que puede ser este nuevo sistema sanitario desde mi punto de vista, pero evidentemente creo que, como repito, no nos toca a los gestores construirlo, nos toca participar en la construcción, pero creo que es un problema global y que es un problema a resolver a largo plazo y que, por lo tanto, requiere de un pacto, ¿no? Creo que ha de ser un sistema, entrando ya un poco en la visión del sistema sanitario, también que era un poco lo que preguntabas. Creo que ha de ser un sistema orientado también al paciente crónico, pero creo que no solo se puede orientar al paciente crónico. Yo creo que los hospitales de agudos no desaparecerán. Evidentemente, seguirán existiendo. Evidentemente, los pacientes quirúrgicos seguirán existiendo. Las apendicectomías seguirán existiendo. La neurocirugía seguirá existiendo. La cirugía cardíaca, la hemodinámica, ¿no? Por lo tanto, los hospitales de agudos evidentemente seguirán existiendo. Probablemente haya que hacer un proceso de concentración de toda la actividad de alta complejidad, de toda la actividad que va ligada a la alta tecnología. Probablemente haya que hacer análisis de rentabilidad clínica y de rentabilidad económica de muchas de las estructuras existentes. Haya que hacer procesos de desinversión. Creo que cuesta menos desinvertir que mantener en el tiempo una estructura ineficiente. Creo que hay que abordar procesos de concentración y, por lo tanto, en esta planificación sanitaria se ha de hacer con criterios técnicos, con criterios clínicos y menos criterios políticos y, por lo tanto, creo que es una planificación que trasciende lo que son los centros sanitarios. Creo que habrá que mejorar también los sistemas de financiación de los centros. El sistema presupuestario creo que es caduco, creo que es un sistema que permite controlar el gasto, pero no permite buscar la eficiencia y, por lo tanto, creo que tenemos que buscar nuevos sistemas de financiación de los hospitales. También creo que hemos de abordar nuevas experiencias de colaboración con otras entidades privadas o compañías o empresas que nos ayuden también a colaborar en proyectos de colaboración público-privada, en proyectos de construir el futuro y de apostar conjuntamente por las estructuras eficientes. Creo que se ha de hacer asumiendo riesgos por parte de todo el mundo. No se trata de que la empresa colaboradora sea el banco que nos da una hipoteca a devolver en cómodos plazos. Creo que ha de ir más allá. La atención terciaria de alta complejidad creo que la hemos de concentrar absolutamente. Creo que hemos de diseñar nuevas estructuras sanitarias que den salida a estos nuevos perfiles de pacientes que tenemos. Se habla de hospitales de cuidados intermedios. Todo el paciente crónico yo creo que no requiere
de dispositivos asistenciales específicos, sino que lo que creo que requiere es de hacer las cosas de otra manera. Requiere coordinar los dispositivos existentes y hacer las cosas de otra manera para poder controlar la patología crónica de todos estos pacientes, cada vez en aumento, y evitar que agudicen y evitar, por lo tanto, que requieran un ingreso hospitalario. Creo que los sistemas de información son imprescindibles, creo que es un elemento vertebrador dentro de este nuevo modelo sanitario. Creo que los hemos de sacar de los centros, los sistemas de información, han de llegar a todos los sitios donde está el paciente, ha de llegar al domicilio, ha de llegar a todos los sitios, de manera que este sistema de información sea el elemento aglutinador y el elemento que facilite esta coordinación entre todos los dispositivos asistenciales. El paciente, ya se ha dicho, creo que cada vez tendrá un papel más primordial, más protagonista en el cuidado de su salud, primero desarrollando hábitos saludables, pero también colaborando con el sistema de salud en la atención de los pacientes de su mismo perfil. El doctor Soler comentaba los programas de paciente experto o de aulas de pacientes que se están poniendo en Cataluña. Y por último, ya que estamos rodeados de expertos en tecnología, creo que hemos de también hacer un análisis cuidadoso de cómo incorporamos la tecnología en nuestro sistema sanitario. Creo que se han de diseñar sistemas de evaluación de la incorporación de la innovación tecnológica en los centros. No es algo que ha de caer en los centros ni en los gerentes, creo que ha de estar por encima y siempre ligado con esta planificación sanitaria de la que hablábamos en un primer momento. Muy bien. Yo voy a complementar con algunas cosas que se me han ocurrido al hilo de lo que habéis dicho. Sí, fijaos, el negocio de los hospitales es que haya más enfermedad, hasta ahora. No que haya más salud, sino al contrario, menos salud. Si nosotros financiamos los hospitales por actividad, nos va a interesar que la salud no mejore, para que tengamos más pacientes. Entonces, volcamos el discurso hacia la salud y nos resistimos a, diríamos, cuál es la tendencia. Si nosotros aceptamos que somos una pieza, como dice el Juan Cabasés, somos un factor, el servicio sanitario, los servicios sanitarios somos un factor de producción en la función productiva de salud. Es decir, aportamos lo que podemos a la producción de salud, pero si aportamos poco, porque encima, si no cambiamos en la mentalidad, cada vez aportaremos menos, ¿por qué no plantear la desaparición de los hospitales como un desiderato, un futuro, como una provocación? ¿Es mejor que gastemos el dinero? Alguien ha dicho esta mañana, creo, en la conferencia anterior, que gastemos el dinero en poner letrinas en todos sitios. Ojo, que no me estoy refiriendo a Liberia, ni a Guinea Conakry. Me estoy refiriendo a Madrid, que es lo que conozco yo, que tenemos barrios con infraviviendas, sin letrinas, sin agua corriente, con casas de madera. Casas de madera, no las que nos venden aquí, sino tablones que se les hunden al primer cierzo. Menos mal que no les da el cierzo en Madrid, ¿verdad? Pero al primer cierzo que les vaya por allí, se la hunde. ¿Por qué no invertir el dinero allí? ¿Y por qué no hacer que nosotros nos quedemos solo para, diríamos, para aportar cada vez menos grado a la salud, cuando todos los demás sistemas provocan que un hombre o una mujer enferme y necesiten para tratar esa enfermedad un hospital, que es cada vez menos? Porque ¿y la alimentación? No juega un papel básico en la salud. ¿Y los estilos de vida? No juegan un papel básico en la salud. Y es lo mismo nacer en un sitio que en otro.
¿O no tenemos nosotros mejor salud, nosotros, los que vivimos en el centro de Madrid, que los que viven en las Barranquillas? O en la Cañada Real Galiana, que es a los que me refiero yo antes. Pero en cualquier ciudad tenemos realidades distintas así, ¿eh? La esperanza de vida al nacer en el centro de Madrid es 3 años más que en Vallecas, Villa, que no es tampoco una muestra de desatino ni de marginalidad. Si nosotros aceptamos el reto de la salud, no podemos aceptar que se nos financie por atender enfermedades, sino por preservar la salud. Y en ese momento hablaremos, a mí me parece también lógico, oportuno, hablaremos de integrar nuestros procesos, nuestra organización, nuestros retos con atención primaria, que en lo poco que afectamos a la salud, los servicios sanitarios, en este papel, atención primaria le toca promocionar la salud con estrategias de prevención de la enfermedad, de educación para la salud, etc. Alma ata, ¿verdad? Tan denostado. A lo mejor hay que hacer otras cosas, pero los equipos de medicina familiar y comunitaria y de atención a la salud comunitaria se convierten en básicos. Y nosotros en los hospitales tendríamos que pensar en un modelo de hospitales pequeñitos, centrados en la alta complejidad, que lancemos a los especialistas a la comunidad. Y la comunidad asistencial son los equipos de atención primaria. Y la comunidad de salud es la familia del paciente, es el entorno de ese paciente, es con respeto absoluto a sus valores, a su antropología, a su historia. Tratamos igual a los gitanos, deberíamos tratar igual a los gitanos, que tenemos historia propia, cultura propia, valores propios, criterios antropológicos propios que los defienden, que son distintos a los nuestros. ¿Por qué les obligamos? ¿Por qué les obligamos a que se adapten cuando vienen a un hospital a nuestras costumbres? ¿Ellos son pacientes decisores? A los pacientes les hemos empoderado, les hemos dicho, ustedes son ciudadanos y van a mandar, y nosotros no vamos a mandar nada, vamos a hacer lo que nos digan ustedes. Hemos integrado a los pacientes, ya no a los ciudadanos me refiero, sino a los ciudadanos enfermos que nos buscan en situación de debilidad emocional casi siempre. Les hemos integrado al nivel decisor de los recursos y del PAT, de los pasos clínicos que han de seguir. ¿O seguimos manteniendo el sacrosanto encuentro médico-paciente, el teatro de los sueños ahí, donde el médico domina y manda y el paciente obedece? ¿Cómo integramos el derecho a decidir firmando un consentimiento informado, que en cualquier patología tiene 25 páginas y que se lo explicamos en 3 minutos? ¿Qué les explicamos? Firme usted aquí, que si no, no le puedo operar. Así integramos a los ciudadanos. Ahora, nos va a interesar integrarlos de otra manera. Vamos a hacer esfuerzos por integrarlos de otra manera. Los profesionales, los ciudadanos, los políticos y los gestores, vamos por diferentes caminos, como dice Alfredo. Yo ya no quiero seguir más. Supongo yo que he provocado debidamente por un poder. El ponente anterior, el ponente, el conferenciante, ha llamado la atención sobre el resultado de las innovaciones y de las ideas, del abandono de la posición de confort a lo largo de la historia, y se ha atrevido a decir la misma idea que yo he insinuado, que quizás ya no operaremos en los hospitales, operaremos en los domicilios, y nos operaremos quizás nosotros mismos. Cuando venga a este ritmo el iPhone 2325, a lo mejor el iPhone 2325 lo ponemos aquí y nos opera el menisco, ¿verdad? ¿Por qué no pensarlo? Dicen, ¿por qué no pensar en un hipotético futuro donde los profesionales sanitarios sean profesionales de la antropología? Dice él, ha dicho él, ¿por qué no pensar en un futuro donde todos cuidemos nuestra salud con el conocimiento acumulado, generalista de todos? Porque el reto de la salud, ha dicho él, se podría pensar que es un reto de generalistas, no de parcelados. Pero si estamos lanzando al mercado especialistas cada vez más expertos en menos cosas, si quien sabe operar el menisco muchas veces no sabe operar la columna, y son traumatólogos igual,
Y quien sabe operar la cadera muchas veces no sabe operar el hombro. Porque hemos buscado ese tipo de especialistas. Porque les hemos... Y si no llegamos a considerarles especialistas, nos atrevemos a decirles que son sujeto de formación en áreas de conocimientos específicos. Ahora hacemos especialistas también a las enfermeras. Especialistas en salud mental. Especialistas, no son matronas, que ya no son enfermeras, que son distintas. Y son también. Ahora son graduadas en enfermería. Antes eran diplomadas universitarias en enfermería, pero tienen la misma formación y las hemos convertido en enfermeras de medicina comunitaria. Especialidades. Y reclamamos más especialidades, o sea, seguimos parcelando el conocimiento. En fin, a mí alguna pregunta en concreta sí me apetecería hacer, ya es que ¿cómo casa el alarmante descenso, profesor, de recursos sanitarios, que lo han mencionado con esas palabras? ¿Cómo casa el alarmante descenso de recursos sanitarios con el mantenimiento del gasto sanitario español en la media del porcentaje sobre el Producto Interior Bruto que dedica Europa? Es que antes derrochábamos, antes estábamos en la parte alta del gasto sanitario sobre el Producto Interior Bruto. No, hasta ahora no habíamos llegado a la media, o sea, estábamos por debajo. Crecíamos a buen ritmo, igual no 2 dígitos, pero sí 5 y pico % de crecimiento en términos reales, o sea, descontada la inflación anual acumulativo, un poco más que lo que los demás países lo hacían, pero todos lo hacíamos, ¿no? O sea que, pero es que hay razones por las que el gasto sanitario no puede dejar de crecer, que lo sepamos todos, ¿no? Esto de las tesis de Baumol, los salarios se van adecuando a lo que pasa en la realidad y la productividad no puede crecer tanto, sobre todo en aquellas relaciones que son médico-paciente, porque tienes un número de horas, no es como si pones una máquina puedes sustituirla por médicos, no, suele ser lo contrario, ¿no? Nuevas tecnologías implican nuevas profesiones que se incorporan. Son complementarias, exacto, no sustitutivas. Exacto, cada vez se complementan más y por tanto el coste va a seguir subiendo. Misma sanidad, presupuestos crecientes. Esto que no nos olvidemos de que esto va a pasar, ¿no? Una cosa, ligando con lo que comentabas tú, ¿no? La salud pública, o sea, la preocupación por la promoción, por la prevención, es de los primeros afectados en los recortes. Si veis la distribución de cómo ha ido reduciéndose el gasto, la más azotada es la función salud pública, que es pequeñita en porcentaje, pero si encima la reducimos, porque es la que menos visibilidad tiene, la que menos imperativa es, ¿no? Porque no hay que tratar en ese momento. Pero vosotros sabréis ahora lo que ha pasado dentro de los hospitales, que desde la academia no sabemos, ¿no? ¿Qué pasa con las amortizaciones de plazas? ¿Se está realmente adecuando la plantilla a lo que sería razonable? ¿Tenemos plantillas infladas todavía? ¿Y por qué tenemos las plantillas infladas, etcétera? O sea, los recortes no sé qué implicación van a tener. Yo creo que en este momento, viendo cómo las listas de espera de especialistas van creciendo en muchos ámbitos, observas que esto tiene que estar afectando negativamente a la salud de la población. O sea, que habría que tener mucho cuidado, ¿no? en esta relación. No me quiero escapar. Hay mucha gente que quiere hablar, supongo. ¿Alguna aportación más? El último informe de la OMS de 2012, de la Oficina Regional para Europa, advierte justamente de esto, de la esperable disminución de la esperanza media de vida al nacer en Europa a consecuencia del empeoramiento de la situación económica. ¿Pero algo que comentar? Un inciso, seguramente con lo que decías de financiación antes y también hablar de lo que él comentaba. Los modelos de financiación tienen que cambiar igual como tiene que cambiar el modelo organizativo y ya no, el objetivo no es financiar por actividad, pues sí que el objetivo que pretendemos es que los territorios sean responsables del estado de salud de los pacientes. Quizá lo lógico es llegar a la financiación capitativa por territorio y que cada territorio con los proveedores que tienen que estar aliados, reunidos o consorciados de alguna manera, discutan cómo entre ellos se reasignan esa financiación para mantener el estado de salud. Lógicamente el sistema de financiación también acabará primando
o incentivando resultados de salud. En ese momento, el modelo retributivo de financiación que se está planteando en Cataluña para posibles territorios puede llegar hasta un 5% del equivalente del presupuesto de ese territorio en base a resultados de salud. Volviendo a lo que él decía, está claro que tenemos una situación de crisis económica y que esa crisis económica ha incidido en que todo el mundo tenga una búsqueda de eficiencia. Yo creo que con los recursos humanos, siempre puede haber ejemplos que se hayan pasado, pero lo que se ha intentado es hacer una adecuación de los recursos a aquello que sea estrictamente necesario. Yo diría 3 grandes líneas: es diseñar los recursos humanos que necesitas para mantener una actividad determinada, que es la que se supone que en ese momento te financian y estás en condiciones de soportar. Y cuando digo financiar, puedo referirme a financiación real o a déficit más o menos aceptado de que pueda llegar a hacerse para mantenerse. Ejemplos a nivel médico, pues seguramente el establecimiento de mañana y tarde, el ajuste de los horarios a las necesidades de cumplimiento, la revisión de cuánta gente se necesitan las guardias, la contratación de profesionales médicos o de enfermería para actividades complementarias, identificando el nivel de actividad que tiene que hacerse en cada momento. Esa es una línea. Otra línea de financiación ha sido la negociación en los productos de compra, la búsqueda de nuevas fórmulas de inversión para incorporar tecnología que no sea la simple compra y pago inmediato, y lógicamente una revisión constante de los conceptos de internalización y externalización. Es decir, se externaliza aquello no que era más cómodo, porque hasta ahora había externalizaciones que se hacían por comodidad, para quitarse algún problema de encima, seguramente. Ahora es análisis económico el que prima, es decir, se externalizan porque fuera pueden salir más económicamente eficientes, y al revés, se internaliza todo aquello que uno puede hacer y que lo que está pagando fuera le cuesta relativamente menos. Es decir, lo que sí que ha habido es una búsqueda continua de la eficiencia, analizándola. Insisto, yo también estoy convencido que siempre hay quien puede pasarse de la raya, pero lo lógico es que si el que hace una gestión adecuada intenta buscar hasta qué es lo que mejor puede hacer aquello, pero no poniendo en peligro el resultado del paciente. Alfredo, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, hablando un poco del tema que comentaba, del impacto que puede tener las disminuciones presupuestarias en el ámbito de la salud, ¿no? A mí me gustaría abordar un poco en la idea de que la salud no solo es una tarea del Departamento de Salud, de la Consejería de Salud. Evidentemente afecta al nivel de recursos que tiene la Consejería de Salud a medio y largo plazo. Pero en Cataluña está desarrollando un proyecto que se llama PINSAP, que lo que intenta es identificar todos aquellos elementos del resto de los ámbitos de la sociedad y de la política y de los departamentos de todo tipo que pueden, probablemente más a largo plazo, influir en el nivel de salud de la población, para intentar contrarrestar, de manera que no solo la salud la consigue el Departamento de Salud. Hay muchos otros elementos de salud pública, de servicios sociales, cómo configuras el transporte público, cómo construyes tus ciudades, cuántas zonas verdes creas, etcétera, etcétera, que pertenecen a departamentos que no son el Departamento de Salud, que puede ser el Departamento de Obras Públicas, el Departamento de Interior o el Departamento de Movilidad, ¿no?, que influyen y acaban afectando de manera importante, más a largo plazo, en el nivel de salud de la población, ¿no? Se trata de invertir probablemente en este tipo de elementos que son menos rentables a corto plazo y más a largo plazo, y no tanto en rentabilidad inmediata en el ámbito de salud estrictamente. Quizás en algún sitio pudiese ocurrir que por la presión de los ciudadanos organizados en asociaciones, en el caso de enfermedades raras o poco frecuentes, o de enfermedades que afectan a menor, quizás en algún sitio pudiera pensarse que esta presión de los pacientes organizados en asociaciones o en fundaciones pudiesen hacer inclinar decisiones de gestión o decisiones de planificación hacia la creación de unidades específicas o hacia aprobación de determinados tratamientos a precios caros, a lo mejor, frente a alternativas existentes actuales,
nosotros aguantamos este tipo de presiones con la lógica expuesta aquí, que sería indubitable de que el poder de decisión está en los ciudadanos y por tanto nosotros solo ejecutamos lo que ciudadanos afectos de esclerosis múltiple, organizados, ejemplo, deciden porque conoce muchos qué fármaco aprobar, o otro tipo de pacientes, ejemplo de hepatitis A, por no decir la C, ejemplo. ¿Cómo lo veis eso? Sin duda, esta presión existe. Esta presión existe. Los pacientes cada vez están más informados. Es más fácil organizarse entre ellos. Todas las tecnologías de la información facilitan mucho que los pacientes se organicen y la presión la ejercen, evidentemente, donde la pueden ejercer, que es en los centros, en este espacio médico-paciente, cuando se encuentran con el profesional, ahí es donde ejercen la presión, ¿no? Yo vuelvo al inicio de mi intervención, ¿no? Creo que esto es una decisión que no puede recaer ni en los médicos, ni en los gestores, ni tampoco en los ciudadanos. Es necesario abordar estos problemas de manera global, buscando un pacto entre todos los agentes implicados, buscando la manera de introducir estas nuevas tecnologías, estos nuevos tratamientos, de manera sostenible, de manera razonada e introduciendo racionalidad en la introducción de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos tratamientos. El caso de la hepatitis C, yo creo que es un caso último que nos ha afectado de manera directa a todos los centros, ¿no? La aparición de unos fármacos, ¿no? que tienen una eficacia curativa del 93% o del 95%, parece que está situada por ahí, ¿no? De un precio elevadísimo, que evita a medio y largo plazo la aparición de complicaciones importantes de cirrosis hepática o de cáncer hepático, pues evidentemente, dada la prevalencia de esta patología en la sociedad, pues evidentemente es un problema, yo diría casi nacional, es un problema nacional que no puede quedar a la decisión de un gestor o a la decisión de una asociación o a la decisión de una entidad aislada, ¿no? Se ha de abordar de manera global este tipo de presiones. En un artículo reciente, alguien por ahí confrontaba en los gestores la ética de los valores a la ética de los negocios y decía que tanto empeño por la eficiencia y por la reducción de los costes en realidad ocultaba un intento de reducir las estructuras asistenciales para beneficiar a determinadas organizaciones que pretendiesen sacar beneficio de un sector que si se orientase en sus gestores hacia la ética de los valores, no se plantearía estrategias como la colaboración público-privada o la forma de esquemas de gestión, de modelos de gestión, etcétera. ¿Cómo lo veis? Ese pretendido abandono de la ética de los valores para abrazar la ética de los negocios. Si me dejas a mí un poquito antes, yo creo que la ética de los negocios puede ser, por ser ética, imbuida en valores. O sea, si estamos hablando del máximo beneficio frente a la maximización de la salud, pues ya estamos hablando de dos cosas donde el primero quizás no conlleva ética específica alguna, ¿no? Lo que sí me está preocupando es que estamos hablando de presión de grupos sociales, por ejemplo, muy acompañadas por alguien que tenga fuerza. Por ejemplo, el farmacéutico que ha inventado el fármaco, por ejemplo. O sea, que evidentemente no, la presión de un grupo social de enfermedad rara no es nada si no tiene alguien detrás, ¿no? Pero yo creo que esto se verá cambiado pronto si atendemos estas ideas de buen gobierno que comentábamos, ¿no? ¿Por qué tenemos los consejos de gobierno o las juntas? Vamos a llamarles como si fuera una empresa. Los consejos de administración de nuestros centros sanitarios y de nuestras organizaciones sanitarias solo tienen profesionales específicos de la cosa, o sea, políticos, y no tienen representantes de la población, concejales,
representantes de la academia o gente que conoce del sector, ahora que hay tanto prejubilado con ganas de hacer voluntariado, podrían nutrir muy bien estos consejos, y además representantes de los responsables financieros, etcétera. O sea, ¿por qué no diseñar los consejos de administración, que se llaman consejos de gobierno, como les llamemos, y en vez de estar todos allí por razón del cargo, como suele ocurrir ahora, pues que sea gente que esté por este otro tipo de motivos? Allí se debatirían con mucho más criterio este tipo de problemas, porque no estaríamos sometidos a tanta presión individualizada. No hay idea. No quiero monopolizar. ¿Sí? Quizá ahí, y haciendo también un inciso lo que decías antes, los grupos sociales han tomado dos líneas o dos senderos diferentes de presión. Uno son las asociaciones de pacientes con enfermedades determinadas, que tienen un volumen de pacientes significativo o un coste importante y que han acabado asociándose, y esos han acabado siendo sensibles o consiguiendo sensibilizar a los políticos, que son los que tienen la capacidad en un momento determinado de diseñar unidades específicas o fomentar la investigación en ese campo destinando recursos. Yo creo que esa es una línea que se ha ido llevando y que tenemos ejemplos con la esclerosis múltiple o enfermedades raras o asociaciones de determinados tipos de pacientes. Bueno, es una actitud, yo creo, más o menos correcta de defender las necesidades de los pacientes afectados y una línea que ha conseguido marcar la sensibilidad a los políticos y adaptar eso. Otros son los grupos de asociaciones de vecinos, profesionales o familiares, que esos han iniciado una situación de demanda o de queja o de exposición de lo que creen que falla en el sistema público. A veces real, a veces más hinchado de lo que es, o a veces tergiversado, pero que tienen quizá un fondo de realidad a partir de un dato más o menos objetivo, a veces bien interpretado, a veces mal interpretado. Yo creo que la respuesta a esos grupos ya no es de sensibilidad política o no, sino de que las propias organizaciones sanitarias tienen que ser más transparentes en la información, más cuidadosos en la respuesta organizativa que dan en la situación y ser capaces de adelantarse a los posibles fallos o las situaciones que tienen anómalas y corregirlas a tiempo. Porque normalmente la petición que puedan tener las asociaciones de este tipo no tiene la demanda específica de cuál es la respuesta que necesita. Solo en el fondo quieren que se resuelva ese problema. Si ese problema lo podemos corregir con una información adecuada y transparente, cuál es la situación real y qué acciones se están haciendo, seguramente esto se puede reconducir. A partir de ahí, en la segunda parte que decías de cuáles son los papeles de la colaboración pública-privada, yo creo que hemos visto en España tenemos modelos diferentes. La público-privada en Cataluña tiene un concepto determinado, como es la puesta en marcha de consorcios, empresas públicas o fundaciones, dependiendo de cómo vayan, de dónde salgan las organizaciones junto con el sistema público. En el resto de España tiene a veces otra connotación más relacionada con el ámbito de la financiación de las instituciones y el control o la gestión de una parte de su funcionamiento. Son dos modelos diferentes que necesitamos que pasen unos cuantos años para comparar cuáles son los que a largo plazo puedan darme resultados. Sí, él ha dicho, Juan, una cosa que yo creo que es importante en todas partes, y es que la clave de todas esas nuevas organizaciones que ya no son públicas y que al final yo creo que también se pasará en las públicas, es que todas tengan consejos de administración, pero consejos de administración de verdad, donde la figura política quede reducida a una representación lógica y haya una parte técnica, donde estén muy bien definidos el código ético que tienen que tener esos consejos de administración y cuáles son sus funciones. Hay una paradoja que se está dando, por ejemplo, en nuestro caso y en Cataluña, lo decimos, lo hemos evidenciado y somos conscientes, es decir, organizaciones tipo consorcios, los planes estratégicos normalmente los hace el equipo ejecutivo, cuando seguramente el plan estratégico debería definirlo el Consejo de Administración. Pero la realidad es que el Consejo de Administración aprueba el plan estratégico que hace el equipo ejecutivo. Yo creo que el mundo aquí va un poco al revés. Como eso, seguramente hay muchas más decisiones que deberían tomar y no se toman, y algunas se toman y a lo mejor no es necesaria. La separación clara entre lo que es el gobierno de la institución y lo que es la gestión
no está bien definida ni bien fundamentada. Yo creo que este sería un cambio importante en todas las organizaciones, entre otras cosas porque si se hace bien, seguramente tiene que repercutir en beneficio de la gestión de esas organizaciones y, por lo tanto, en beneficio de los resultados. Alfredo. Bueno, un apunte respecto al tema que apuntabas de la colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que se han hecho muchas experiencias, muchas ceñidas al ámbito no asistencial, sobre todo en aquellos servicios auxiliares del hospital, los servicios hoteleros, este tipo de servicios, ¿no? Yo creo que es importante o necesario profundizar en este tipo de proyectos. Creo que los proveedores, tenemos una gran relación con proveedores, pagamos millones de euros en facturas y no pasamos de una relación simple de cliente-proveedor. Y creo que hemos de avanzar en esta relación. Hemos de avanzar construyendo proyectos conjuntos, proyectos que tengan objetivos compartidos de mejora de eficiencia, de mejora de la calidad y que, por lo tanto, asuman riesgos compartidos también, la parte de la administración, ¿no? Y la parte de la empresa pública, ¿no? Yo creo que hay ligado también al déficit, ¿no? Al déficit de capacidad inversora en el que estamos ahora, al menos el sector público. Yo creo que quedan pendientes la renovación de una gran cantidad de las infraestructuras, que no digo hacer más, digo renovarlas y actualizar la tecnología estándar. No hablo de nueva tecnología, sino de renovar la tecnología estándar, ¿no? Yo creo que proyectos de colaboración público-privada puede ser una línea a abordar interesante, pero con unas reglas de juego claras, definidas y con unos sistemas de evaluación, además, que permita monitorizar de manera permanente y transparente este tipo de proyectos. Vamos a la parte final, que yo espero, ya que nadie pide nada, yo os voy a provocar, hombre, a los compañeros ingenieros. Yo recuerdo mi historia, que seguro es la de bastante de lo que están ahí, de entrada al sistema, fue el 85 por un anuncio que Insalud publicó en la prensa que decía: Insalud contrata ingenieros, abogados y economistas para la gestión de sus instituciones sanitarias. Bien, entonces estaba de ministro el Neyuch y de director general del Insalud un ingeniero, Francesc Moreu. Y ahora, tantos años después, entramos muchos, entramos miles. Yo no entendía al principio que era un hospital, lo confieso. Yo me formé en ciencias empresariales y en ninguna asignatura de la carrera nadie me puso un caso de clase donde fuese una empresa hospital. Jamás. De nada. Ni de contabilidad, ni de economía de la empresa, ni de financiación, ni de nada. Nunca. Es decir, era muy atrevido pensar que gente, profesionales, que nos habíamos formado, que además íbamos a entrar con un contrato temporal, o sea, gente joven, íbamos a entrar directamente a dirigir organizaciones que desconocíamos. No sabíamos ni qué era eso. Y también entraron ingenieros y abogados. ¿Cuál es la situación ahora? Los abogados han desaparecido de las direcciones hospitalarias y de las gerencias hospitalarias. Quizás están en las asesorías jurídicas, en las direcciones de personal, sí, ahí alguno queda. Creo que no hay ninguno en la gerencia de los hospitales públicos en este país ahora mismo. Los economistas sí nos hemos aferrado a las gerencias hospitalarias. Sí nos hemos aferrado. Los que quedamos no estamos en servicios de contabilidad, ni de compras, ni de presupuestación, ni de contabilidad de costes. No. Estamos en las gerencias, mayoritariamente los que aún quedamos, y en direcciones de gestión, cada vez menos. Y los ingenieros desaparecieron, se fueron. En 2 años ya no quedaba nadie. Eso que entraron unos cuantos. Sobre todo en Cataluña entraron unos cuantos. Se habían ido. No estaban ni en los servicios de mantenimiento hospitalario, se habían ido. Porque
estimaban que no se les retribuía adecuadamente, que este sector era un sector desastroso, que no se preocupaba de renovar tecnologías, de invertir en tecnologías, Esta es, insisto, es una provocación directa al auditorio. Quo vadis, ingenieros, con este futuro de desinversión tecnológica, con este futuro de e-salud, donde tendremos que reconvertirnos todos a ingenieros informáticos o no sé. Hoy había en la prensa, hoy había en redacción médica. Está ahí Javier, redactor de redacción médica, que nos acompaña todo el día. Hoy había una noticia de que la Universidad Politécnica de Madrid conveniaba con el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, conveniaba la formación de sus ingenieros, práctica ahí, formación que pretende erigirse en una experiencia de acreditación de los bioingenieros y del trabajo exclusivo. Pretenden, ellos mismos que lo han contado a veces por ahí, pretenden exclusivizar el trabajo de los ingenieros en los hospitales, que solo sean bioingenieros, y a los que trabajáis en los hospitales daros un tiempo de adaptación para que reconvirtáis en base a la experiencia vuestro hacer y vuestra formación a bioingeniería. ¿Es suficiente? Antes de que habléis vosotros, ¿qué os parece a vosotros? Es que a mí me gustaría poner en contexto, ¿no?, a los ingenieros en el contexto de los profesionales, porque es un pilar tan crucial para la reforma del sistema, lo que les pase a los profesionales, que al final son lo nuclear del sistema, que yo creo que al menos un minuto necesitaríamos, ¿no?, hablar de ellos, porque unos profesionales que en sí mismos siempre están muy motivados intrínsecamente de inicio, pero que pueden desmotivarse con el tiempo, ¿no?, por razones varias, ¿no?, entre otras por la propia organización, ¿no?, puede expulsar la motivación intrínseca. A propósito, déjame este paréntesis, por estudiar estas cosas en las empresas le han dado el premio Nobel a Jean Tirole esta semana. O sea que no es un tema baladí. Hay mecanismos de organización del trabajo, como son los incentivos monetarios, los controles, etcétera, que tienen tendencia a expulsar la motivación intrínseca. Entonces, si tú tienes un mecanismo de incentivos que cambie las cosas, probablemente estás trabajando en un entorno que potenciará, no sé si la actividad, pero sí el buen hacer, el buen hacer. Y si además los tienes identificados con la empresa, ya ni te cuento. O sea, son las dos variables clave que podrían hablar de la eficiencia de nuestros profesionales, sean médicos, enfermeras o ingenieros. Os lo digo porque me parece tan crucial en este diseño de un nuevo modelo que sin eso no vamos a hacer nada. Y un ejemplito solo, acaba de ser premiado como mejor artículo de Economía de la Salud este año por la Asociación Internacional de Economía de la Salud, un artículo de un chaval que hizo la tesis doctoral sobre esto, que se llama Kolstad, y ya os pasé la referencia a sus intereses a algún gestor, ¿no?, en el que muestra cómo en Estados Unidos, donde los cirujanos que hacen bypass coronario pueden recibir pacientes del mercado, porque hay demanda privada, o pueden recibir actividad no necesariamente del mercado, pues ha podido separar lo que ha incentivado, los resultados en salud del quehacer en bypass coronario de cirujanos según el mercado o según otro mecanismo de incentivos que no es el de precios. ¿Cuál ha sido? El informarles a los cirujanos de cuál era su tasa de mortalidad ajustada por riesgo. Hacer unas tarjetas, ¿no?, donde... Bueno, y eso lo ha publicado la American Economic Review, que es la revista más importante de economía del mundo. Y encima le hemos dado el premio al mejor artículo. Quiero decir que la idea de introducir incentivos no monetarios o de otro tipo, ¿no?, que rescaten, refuercen, ensanchen la motivación intrínseca, ¿no?, que está bastante minada en nuestro entorno,
o que hagan más identificación con su trabajo, su equipo y su hospital a los profesionales, está siendo una línea interesantísima, ya digo, de premio Nobel. Perdona, porque de ingenieros, como no sé nada, lo dejo a los gestores y a los ingenieros, pero me parecía relevante esto. Yo, si me permite, una explicación. Yo creo que la primera parte de lo que tú preguntas fue un proceso evolutivo. Es decir, es verdad, en Cataluña, cuando se organizaron en el año 82-83 las primeras áreas de gestión única, al frente de esas áreas de gestión única, que eran hospitales y primaria, cada uno por su lado, todos eran ingenieros. Yo creo que era porque en aquel momento los que tenían formación más específica en ese caso. Los ingenieros, por lo menos en aquel momento, en los últimos cursos, había unas cuantas asignaturas de producción, gestión, independientemente de los ingenieros de organización que estaban polarizados con esos temas. Pero había unas asignaturas de gestión. Los médicos, en los 6 años de carrera, no había nada que hablara de gestión cuando se suponía que tenías que trabajar en un hospital. Al aparecer ese modelo de organización de los hospitales en que el papel de la gestión fue evidente, unos cuantos médicos, yo creo, al principio personalmente creíamos de que eso era un papel que teníamos que intentar tener nosotros mismos, que podíamos reunir las dos, pero que nos teníamos que formar en el campo que no teníamos. Nos teníamos que formar en economía, en producción, la misma formación o mejor que la que podían tener los ingenieros, y eso fue lo que hicimos unos cuantos, y fuimos cambiando los modelos de gestión, pasaron de ingenieros a nosotros. En algún sitio siguen habiendo economistas, no todo el mundo ha desaparecido, sigue habiendo, creo, algún ingeniero, pero ha cambiado. Y el papel de los ingenieros ahora tiene en estos momentos, yo creo, un papel fundamental, pero diferente en nuestras organizaciones. Nosotros pensamos que la ingeniería en las organizaciones tiene un papel fundamental en todo la que es la mecánica y mantenimiento de las instalaciones, en la inversión de la tecnología. Tienen que resolver las preguntas que si te descuidas en todo el mundo tiene que tener toda la tecnología y aparataje, o hay tecnología que hay que saberla concentrar. El análisis discriminatorio de la tecnología y técnica, cuál es mejor, cuál es peor. Cada proveedor defiende la suya. Alguien tiene que saber técnicamente discriminar eso. Si queremos que la tecnología nos dure porque encima estamos en crisis, yo creo que planificar mantenimientos preventivos, primarios, exhaustivos es fundamental. La gestión eléctrica, la medioambiental, o sea, hay un papel importante en el hospital para que gente con un alto conocimiento técnico pueda resolver lo que es fundamental para funcionar. Un hospital sin la tecnología, sin las instalaciones, no sé, solo con los profesionales pocos llegarían. ¿Qué haría el cirujano sin toda la tecnología a su alcance para resolver los problemas? Por lo tanto, el papel es fundamental y lo que hace el ingeniero es integrarse en un equipo. La dirección no es cuestión de una persona, es cuestión de un equipo. Cuanto más compacto y más complementarios sean la gente que está en el equipo, más funciona. Yo creo que ese ha sido el cambio evolutivo, nada más. Bueno, probablemente esa tendencia del pasado, ¿no?, de incorporar ingenieros, ¿no?, en las direcciones de los centros, quizá venía motivada o derivada de una tecnificación del pasado cada vez mayor de la asistencia médica, ¿no? Al final, en unos cuantos años, ¿no?, el desarrollo tecnológico fue exponencial y pasamos a tener 1000 cacharros, ¿no?, en el hospital, que nos permitía atender a los pacientes y hacer cosas a los pacientes que previamente se hacían de una manera probablemente diferente o más manual, ¿no? Y probablemente esta tendencia de incorporar ingenieros en las direcciones de los centros venía motivada por esta innovación tecnológica permanente, ¿no? Yo creo que esta innovación tecnológica ahora, a pesar de que parece que la tecnología no para, yo creo que las innovaciones reales son mucho menores. Y, por lo tanto, creo que se ha hecho más patente la necesidad de que en este diálogo, al final, que se establece permanente, ¿no?, en este diálogo que muchas veces es muy lejano, ¿no?, entre los gestores y los clínicos, pues al final creo que es imprescindible que el lenguaje sea lo más común posible, ¿eh? El criterio clínico ha de formar parte de este diálogo permanente entre gestores y asistenciales, ¿no?, y también el criterio económico y el criterio de gestión ha de formar parte cada vez más también de los criterios de decisión de los clínicos, ¿no? Pero yo creo que poniendo en la balanza, ¿no?, entre ingenieros
y personal más cercano a las ciencias de la salud, me decanto por la segunda. El papel de los ingenieros, yo creo que, además de lo que decía el Pera, ¿no? En esta tecnificación de la asistencia en la que estamos, es imprescindible que todo el parque que está funcionando permanentemente en torno a la asistencia de los pacientes, que está imbricado en las operaciones de un hospital, pues funcione a la perfección, ¿no? Una avería en una máquina o un paro en una máquina inesperado, no planificado, pues genera una distorsión importantísima, ¿no? A nivel de pacientes, a nivel de preparación de pacientes, a nivel de recursos humanos ociosos, a nivel de recursos futuros que tenemos que utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este engranaje, ¿no?, entre la parte tecnológica y la asistencia ha de ser perfecto, ¿no? Y aquí el papel de las ingenierías yo creo que es primordial, ¿no? Creo que tienen mucho que aportar a este modelo de eficiencia que queremos construir, ¿no? Porque si las cosas, entre comillas, no funcionan, todo se para, ¿no? Y también creo que tienen que aportar en el ámbito de la reforma o de la reestructuración de las operaciones internas del hospital, ¿no? Probablemente técnicas que se utilizan en otro tipo de compañías o en otro tipo de empresas más cercanas a la ingeniería, yo creo que son aprovechables para las propias operaciones de los centros hospitalarios y de los centros sanitarios, ¿no? Y creo que también ahí nos pueden aportar una gran labor. Vamos a ir resumiendo ya. Dejadme resumir un poquito. Tendríamos que entonces que pensar en un modelo sanitario actual que pensase hacia una evolución futura de forma tal que llegásemos a construirlo en torno a pilares fundamentales que vamos visionando entre todos. Uno es, tenemos el reto de la cronicidad que nos convulsiona el sistema sanitario actual, organizado con el modelo actual. Tenemos que potenciar el papel de la enfermería y de los profesionales de atención primaria en la búsqueda de la respuesta a este reto de la cronicidad y de las enfermedades persistentes. Tendríamos que adaptar cada vez más estrategias o comportamientos permanentes de evaluación económica de nuestras decisiones, buscando imbuirnos todos de la ética de la eficiencia como concreción del valor de la justicia. Tenemos que ir incorporando a los ciudadanos en nuestras organizaciones, a la búsqueda de cada vez concitar más opinión favorable a que estamos gobernando bien el sistema. Principios de buen gobierno. Por tanto, no debiéramos olvidar que todo lo que hagamos va orientado a mejorar la salud de nuestros ciudadanos, porque la salud significa vida y la no salud significa fracaso de la vida, es decir, muerte, que al final es lo que nos iguala a todos. Tendríamos que no rechazar el conocimiento ni la experiencia en gestión que nos pueden aportar las organizaciones de titularidad privada. Tendríamos que incluso articular estrategias de reconversión de nuestras organizaciones hacia más flexibilidad, posibilitando el derecho privado a la hora de la gestión productiva de nuestras organizaciones, que son en definitiva empresas. Tenemos que potenciar la coordinación en todos los agentes de nuestro sistema, sin olvidar que pivotamos en torno a los profesionales sanitarios, fundamentalmente a los médicos. Tenemos que concentrar la alta tecnología en pocos sitios para que podamos rentabilizar las inversiones y la efectividad de nuestras tareas como gestores tecnológicos, que en cierto modo es una responsabilidad vuestra y nuestra. Tendríamos que no olvidar que es más fácil y más lógico
territorializar la gestión de los recursos, por tanto las dotaciones de los recursos, pensando en integrar estructuras de servicios asistenciales vía procesos, vía guías clínicas e integración organizativa de verdad también. Tendríamos que pensar en potenciar la gestión clínica de nuestros hospitales a la búsqueda de gestores de lo clínico, además de potenciar la gestión empresarial de nuestros hospitales, potenciando nuestro propio papel y funcionalidad. Tendríamos que pensar siempre que los pacientes que nos vamos a encontrar cada vez son más expertos y nos van a plantear, nos van a convulsionar más si no cambiamos. La desinversión es una palabra que nos ha sonado siempre mal, pero en este contexto encaja, así como la concentración, que la hemos mencionado más. Forzosamente la financiación a los hospitales tiene que ser más dirigida hacia la atención a población que a la actividad. Va a ser forzoso trabajar sistemas de información aglutinadores de dispositivos asistenciales distintos. Los domicilios empiezan a ser un lugar asistencial. La familia empieza a asumir funciones de agentes sanitarios, en especial cuidadores, y hay que facilitar sistemas de información para esto. Y los ingenieros y nosotros los gestores vamos de la mano, porque si desaparecéis vosotros, desaparecemos nosotros, pero tranquilos que no vamos a desaparecer, que al final, si nos empeñamos, desaparecerá la enfermedad y nos convertiremos todos en agentes de salud, que es un hipotético desideratum que no vamos a combatir, no vamos a evitar la muerte como horizonte final. El otro día en una conferencia anecdótica, entre paréntesis, una conferencia, una charla de Javier Sánchez Caro en Madrid a nosotros, gestores madrileños, comentaba que esto, él estaba un día diciendo esto y le salió uno de la primera fila y le dijo, bueno, Jesucristo resucitó. Y dice, bueno, salvando a Jesucristo, no vamos. Y dice otro de la fila de medio, bueno, y Lázaro también, porque dijo, levántate y anda. Y dice, bueno, bien dos. Y le dijo otro al final, bueno, y la hija de la viuda Osiris, no me acuerdo, que también se refleja. Y dice, bueno, dejamos esto. Bueno, entonces, el que quiera que resucite. Pues, bien esto a decir, por último, que a mi modo de ver, esto es cosecha mía, justificaremos todo en aras a que la población viva mejor, aunque no viva más años, viva mejor, con mejor calidad de vida, y por tanto aportemos vida, aportemos economía, aportemos actividad a la sociedad y por tanto aportemos futuro. Formamos parte, trabajamos junto con los médicos y con las enfermeras, que son las profesiones más apreciadas por la sociedad española constantemente. Siempre están entre los 3 primeros las 2 profesiones, y esto nos va a salvaguardar, y como lo hace siempre, cualquier esfuerzo por un futuro mejor, porque la sociedad entenderá que nosotros formamos parte de ese futuro y no existe futuro sin nosotros. Muchas gracias.